Programa cultural y educativo, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. Somos Afro. Un programa radial del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, CONADECAFRO. Espacio donde el pueblo afrovenezolano se muestra en su diversidad. Propósitos, expresiones, ideas, alcances, voces, saberes y sonidos, con la información de la Venezuela afro y la diáspora africana de este continente y el mundo. Somos Afro. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Somos Afro, transmitido por Radio Miraflores 95.9 FM, La Voz de la Verdad. Saludamos en la presidencia al Mayor General Jorge Márquez Monsalve, en la vicepresidencia a José Manuel Blanco Díaz, Gerencia General de Contenidos Programáticos a Sandra Jiménez, en la Gerencia General de Operaciones a Adán Mogollón, en la señal matriz de 95.9 FM, produce para este programa Liliana Martínez, Adalberto Tapia y José Zavala. En la cabina, Daniel Casadiego, y en la locución, su servidora Marisabel Blanco Sifontes. Además, les invitamos a seguir a CONADECAFRO en Instagram, donde lo pueden conseguir como CONADECAFRO BE,
para informarse del acontecer afrodescendiente en Venezuela. A través de este mismo medio pueden comunicarse con nosotros y también les recomendamos visitar nuestro canal de YouTube para acceder a las grabaciones de los programas semanales que ya se encuentran disponibles para ser reproducidos y descargados. Bueno, hoy dedicaremos este programa a una realidad afrodiaspórica muy importante, interesante. Hablaremos de Haití y Venezuela, pueblos afrohermanos y solidarios. Para ello vamos a contar con la participación del antropólogo Fran Salcedo, un compañero y camarada caraqueño, criado entre el 23 de enero, Las Brisas, Los Flores de Catia, La Pastora, La Vega. Bueno, él es un caraqueño de pura cepa, como diríamos, ¿verdad? Desde los 15 años ha estado vinculado a la militancia cultural revolucionaria. Fran Salcedo es antropólogo egresado de la UCB, especialista en gerencia de programas sociales de la UCAC, y se ha desempeñado en el campo de la gerencia social, por ejemplo, en la Fundación Escuela de Gerencia Social y en PDVSA. Actualmente es docente investigador del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización Luis Antonio Bigot, y en el Archivo Histórico de Miraflores también lo tenemos allí trabajando. Es miembro del colectivo de antropólogos Uno y Múltiple, y es cursante de la maestría en estudios nuestroamericanos del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallego, mejor conocido como el CELARC. Ha sido consultor en el Sistema de Naciones Unidas del Fondo de Poblaciones UNFA, y durante el año 2025 ha sido una de las personas más activas que coordina operativamente el Comité Venezolano de Solidaridad con el pueblo de Haití. Y por ese motivo lo tenemos aquí. Bienvenido, Frank. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Marisabel, por tu invitación. Gracias. Es un gusto tenerte acá hoy. Mira, cuéntame, tú eres caraqueño, pero estás trabajando con Haití, eres antropólogo. ¿Tú tienes una vena afro? Creo que sí, seguramente que sí, es inevitable. Tengo mi ascendencia, pero sobre todo mucha identidad, Marisabel, desde siempre. He estado muy vinculado tanto al movimiento cultural y sobre todo mucha vinculación con el movimiento afro desde los años 80. Tú no te acuerdas de mí, pero yo te conocí en San José en los años 80 con Chucho. ¡Ay, Dios mío! Y estuve trabajando en Barlovento en una buena época, entre finales de los 80 y principios de los 90. Conozco bastante la zona. Y no soy un especialista afro, pero estoy muy identificado con la causa afro desde siempre. Tú eres afrodescendiente. Porque hay que recordar que la identidad afrodescendiente no solamente tiene que ver con el componente fenotípico, que ya tú cumples con eso, sino que, bueno, tiene que ver con nuestra ascendencia, con nuestra cultura, con nuestra identidad gastronómica, con los gustos en el paladar y en el baile, lo que nosotros consumimos, pues. No solamente que nos alimenta el cuerpo, sino el espíritu también. Entonces, ese hecho de tu vinculación histórica con los pueblos afrodescendientes y con todo lo que estudiaste, ya te hace un verdadero afrodescendiente. Además que estás liderando un espacio de reivindicación de un pueblo afrodiaspórico aquí en Venezuela, en este caso, ¿no? Eso es ya, por lo menos para mí, es una clara definición de tu identidad afrodescendiente. Pero vamos a entrar en materia rápidamente aquí, porque tú sabes que el tiempo en la radio es un látigo, ¿no? Entonces hablemos de ese comité. ¿Qué es el comité? ¿Cómo se define? ¿A qué se debe que se conformara aquí en Venezuela un comité de solidaridad con Haití? ¿Cómo se ha hecho? Porque eso fue el año pasado, ¿no? O no sé desde cuándo data. ¿Y quiénes están trabajando en esa tarea? ¿Qué se ha logrado hacer en este tiempo? Sí, sobre la naturaleza de ese comité. Bueno, Mari, en primer lugar yo creo que hay que reconocer que el comité que surge a finales del año 24 se corresponde con perpetuar y mantener una tradición de hermandad haitiana-venezolana que nos acompaña desde hace mucho tiempo. No todo comienza con el comité. Hay una larga vinculación que tenemos entre la comunidad haitiana que vive en Venezuela y la comunidad venezolana y la afrodescendencia venezolana. Uh-huh. Y te puedo decir que a finales del año 24, por iniciativa de la diputada Casimira Monasterio,
que ella tenía la tarea, a partir de la promoción del comité del grupo parlamentario haitiano-venezolano. Resulta que eso es parte de la realidad que vamos a comentar. En Haití no hay parlamento en este momento. Y la diputada no podía pues, avanzar mucho en ese sentido desde la Asamblea Nacional. Claro. Pero sí estábamos claros que sí podíamos avanzar desde las bases populares. Y que la hermandad haitiano-venezolana se podía cristalizar o retomar, claro, como efectivamente lo hicimos, promoviendo la constitución y la creación del Comité Venezolano de Solidaridad con el pueblo de Haití, desde finales del 24, y todo el año 25 ha sido un año que hemos estado muy satisfechos con la actividad que hemos realizado. Hemos contado con el apoyo de ustedes, con ADECAFRO, el apoyo tuyo y de mucha gente aliada. Ajá. Y hemos confirmado y comprobado muchas cosas, Marisabel. Cuéntame, ¿quiénes más hacen parte de ese comité? Bueno, ahí contamos con el apoyo del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización. Su presidente, Humberto González, ha sido un gran apoyo. Está Asteris Paiván, el destacado líder haitiano-venezolano, muy reconocido aquí en Caracas. Está el compañero San Luis 16, Hilari. Hay muchas personas que nos acompañan. Pero me llama, disculpa que te interrumpa, pero me llama la atención que como es un comité de solidaridad con el pueblo haitiano, mi pregunta es, ¿tenemos organizaciones del pueblo venezolano ya incorporadas a ese comité o son personalidades? Hay de todo, hay personalidades y hay organizaciones, instituciones, y sobre todo ahora muy importante, Mari, estamos ya vinculados esto con el movimiento comunal en Caracas. Y entonces las vinculaciones, las redes que se está constituyendo con la actividad que estamos realizando, se está ampliando. Tenemos contacto con las comunidades de Latillo, de los mecedores de la Pastora, Caricuao, Pinto Salinas, en San Pedro, en Santa Mónica. Ok, fíjate, al principio me hablaste de que no nace solamente con el comité, que es un proceso que tiene una historia. Correcto. Yo me quiero referir ahora precisamente a esos orígenes de nuestro americano. ¿Qué significa para el mundo actual esa revolución haitiana de 1804? Y cómo es que nosotros estamos comunicados, estamos enlazados o tenemos esa vinculación con el pueblo haitiano históricamente, no solamente por Bolívar y Petión en la historia que de la ayuda, la colaboración que dio para que se concretara el proceso de independencia en Venezuela. Eso luego desarrolló un proceso de hermandad. Pero vamos a hacer una pausa porque nos corresponde en este momento. Vamos a dejar a nuestros usuarios y usuarias con un tema de Rudy Rudby. Espero que se pronuncie así. La pieza es Nostalgia. Vamos a escucharla. Es una pieza de Haití. Pays pas, yo pas vle vivre là-dedans. Port-au-Prince, capitale, yo pousse d'homme là-dedans. Nous en bas même drapeau, nous gain même couleur pomme. Nèg yo prend nous dans complot.
refresh nan gerida. Pa gen vakans de Cameroun, comme la journée a kidnappé moun. On dans la caille, tout des prisons, pendant la veille, et mal moun. Bon Dieu, est-ce que bon Dieu, est-ce que bon Dieu, est-ce que bon Dieu, tous les nous misères nous, bon Dieu, est-ce que ou abandonne, est-ce que ou t'oublie, est-ce que ou pas jamais, tous les nous misères nous, Haïti, Haïti. Estás escuchando Somos Afro por Radio Miraflores, la voz de la verdad. Bueno, y seguimos. Espero que les haya gustado. Seguimos acá. Volvemos con Somos Afro. Haití y Venezuela, pueblos afrohermanos y solidarios. Te dejé una pregunta en el aire, Fran. Háblame de ese proceso histórico y de esa relación que tuvo la revolución haitiana con esas luchas independentistas norteamericanas y en especial Venezuela en su momento. Sí, mira, pregunta muy importante porque existe una hermandad histórica entre Venezuela y Haití que está confirmada y comprobada por muchas pruebas. Uh-huh. Nosotros en la escuela nos enseñan lo que fue el aporte que en 1816 hizo Haití con la presidencia de Petión a Bolívar, uh-huh, en apoyo logístico, militar, de recursos para 2 expediciones que se hicieron ese año 1816. Pero la vinculación histórica entre Haití y Venezuela es mucho más profunda, porque nosotros compartimos elementos históricos que nos unen desde un principio. Somos del Caribe, uh-huh, tenemos una historia de opresión colonial, uh-huh, la esclavitud a los afrodescendientes fue algo común, y cuando hubo el germen independentista en Venezuela, desde finales del siglo XVIII, aquí con José Leonardo Chirinos, en 1795, ya hay pruebas de que José Leonardo Chirinos estuvo en Haití y conoció el proceso de la revolución haitiana, y las ideas del proyecto de independencia y de abolición de la esclavitud, que ya con lo que se estaba peleando en ese momento en Haití, eso vino a Venezuela. Y vino a Venezuela con José Leonardo Chirino. En la conspiración de Guerra España hubo personajes que estuvieron vinculados a Haití. Hubo otra sublevación en Maracaibo en 1799. Ese año fue un año crucial de que hubo muchas sublevaciones en el territorio venezolano que tenían que ver mucho con el efecto de la revolución haitiana. Y fíjate que hay un autor que se llama Michel, creo que se llama Trujillo. Él hace un desarrollo de la historia impensable, que es bien ilustradora, de cómo todo eso que tú me estás contando a raíz de la revolución de 1804 en Haití fue ignorado. Fue un no evento, lo califica él en su libro. Y en la historiografía occidental, vamos a decirlo así, para la época, los franceses ignoraron y desestimaron totalmente el hecho de que estos esclavizados en Haití habían logrado la libertad de ese espacio territorial, venciendo al más poderoso, digamos, imperio que en ese momento estaba, que era el francés, y o sea, con una contundencia innegable. Pero para ellos fue un no evento, como lo dice Trujillo, que así quedó registrado en la historia. Es decir, todavía pierden, les ganan, conquistan la libertad en los haitianos, y eso no quedó así en la historia. Es uno de los fenómenos más importantes que yo creo que también está asociado a esa negación de la importancia de ese hecho histórico, que fíjate tú cómo lo vinculaste a lo que sucedió en Venezuela y en otros espacios de América Latina. Esa influencia afrodiaspórica de los haitianos se sigue negando en este momento. Es decir, han transcurrido tantos años y sigue siendo un nuevo evento, por un nuevo evento político, la importancia política de lo que eso significó. Lo hicieron pagar literalmente con dinero,
las reivindicaciones a una cosa, bueno, una locura, pero se cumplió y Haití tuvo que pagar con moneda, con billetes, con oro, tuvo que pagar la indemnización al pueblo que lo tenía subyugado y al cual vencieron. Es una cosa insólita. Pero en este momento Haití es el reflejo de ese poderío, de esa vigencia, de esa visibilidad de la colonialidad del poder. Es innegable que ese es un fenómeno que todavía está, digamos, despreciando y subyugando, oprimiendo a pueblos enteros en el sur global, porque somos nosotros los del sur los que estamos padeciendo de eso. ¿Cómo relacionas tú este contexto de comentario y lo que significa Haití y su diáspora con los hechos del 3 de enero en Venezuela? Sí, pero lo que tú acabas de comentar es así, es correcto, y necesito referirme a ello, porque esta es la contundencia de la revolución haitiana, históricamente, al enfrentarse a 3 imperios y vencerlos en esa época, que fue negada, desde, como tú lo dices, desde un momento. Las oligarquías nuestras se horrorizaron y hicieron todo porque ese mal ejemplo, entre comillas, no cundiera. Y así se repitió. Y hay detalles, Marisabel, que es bueno ponerlos como ejemplo. Cuando Bolívar recibe el apoyo de Petión, de Haití, en 1816, en 2 expediciones, la de los Cayos. Nosotros la conocemos en la escuela como la expedición de los Cayos. Pero ¿cuáles Cayos? ¿Dónde están esos Cayos? Y no identificamos que esos Cayos están en Haití, en Jacmel. Entonces no decimos los Cayos de Jacmel de Haití, sino los Cayos. Sí. Entonces invisible. Se invisibiliza. Otro ejemplo que también debemos reivindicar en este momento, de año 2026, 200 años del Congreso Anfitriónico de Panamá, que Haití no fue invitado a ese Congreso. Es correcto. ¿Ves? Por una negación. Eso tiene muchas explicaciones, pero volviendo a la pregunta que me acabas de hacer, y es un tema pendiente, mira, lo que nos acontece a los venezolanos a partir del 3 de enero es la circunstancia y una trayectoria histórica que no podemos ignorar ni obviar, que nos concierne a todos y sobre todo a nuestros pueblos hermanos del Caribe, ¿ven? Incluyendo por supuesto Haití, Cuba, Puerto Rico, todos estamos en la misma historia. Es confirmar la presencia imperial norteamericana de 2 siglos, que ha tenido eventos consecutivos y que no se pueden ignorar. Entonces, estos 2 siglos se pueden historiar, eso está registrado y se conoce muy bien, la intervención en México, en el mismo Haití en 1915, en República Dominicana, en Grenada, en Panamá, son cantidad de intervenciones. Ahora, volviendo a este momento, bueno, en este momento, en Haití, se acaba de vencer el gobierno de transición, el TCP que llaman allá, el CPT, Consejo para la Transición, y Haití está en un vilo en este momento políticamente. Eso tiene que ver con una de las preguntas que quería especificarte. Pero te voy a interrumpir para dar otra pausa que nos corresponde, una pausa musical. Ahora nos corresponde escuchar yo espero estar pronunciando esto muy bien, Qui Al Advent. Es la cantante afrohaitiana de Russell Guillet. On vit dans le doute, on suit la route sans vraiment savoir où aller. Où doit-on se rendre? Je veux déployer mes ailes et vers le ciel. Avec toi je veux m'envoler, ne plus redescendre. On vit dans une course qui nous dépasse. On se donne des coups qui laissent des traces. On se pousse à bout, on se pousse à bout. À quoi bon se voiler la face? Qui viendra se mettre à ma place? Je suis à genoux, à genoux. Et s'il y a une chance, aussi ne se soit-elle tirée, quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Et s'il y a une chance de réaliser mes rêves, j'irai, quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Do you believe? Do you believe?
prend plus de risques, on fait plus de bruit. Est-ce qu'on a raison ou tort? Qu'est-ce qu'on attend? On vit dans une course qui nous dépasse. On se donne des coups qui laissent des traces. On se pousse à bout, on se pousse à bout. À quoi bon se voiler la face? Qui viendra se mettre à ma place? Je suis à genoux, oui à genoux. Et s'il y a une chance, aussi messieurs soit-elle, j'irai. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Et s'il y a une chance de réaliser mes rêves, j'irai. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Do you believe? Do you believe? Yeah. Do you believe? Do you believe? S'il y a une chance, aussi messieurs soit-elle, j'irai. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Et s'il y a une chance de réaliser mes rêves, j'irai. S'il y a une chance, aussi messieurs soit-elle, j'irai. Mais s'il y a une chance de réaliser mes rêves, de réaliser mes rêves, quoi qu'il advienne. Estás escuchando Somos Afro por Radio Miraflores, la voz de la verdad. Bien, regresamos. Volvimos con Somos Afro. Muchas gracias por seguir en sintonía en esta conversación con Fran Salcedo sobre Haití y Venezuela, pueblos afrohermanos y solidarios. Fíjate, me estabas contando de la situación en Haití y precisamente yo quería que me dieras detalles de cómo está la situación del pueblo haitiano, porque el comité es de solidaridad con el pueblo haitiano. Hay una situación política allí, histórica, y hay un vencimiento que me acabas de decir el Consejo Presidencial. Pero el pueblo haití, ¿cómo está viviendo eso? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? ¿Por qué tenemos que ser solidarios con el pueblo haitiano en este momento? Y cuéntanos qué se está haciendo, qué se ha hecho desde el comité. Sí, bueno, en primer lugar, desde aquí de Venezuela nosotros tenemos que estar atentos con la situación del pueblo haitiano, porque no es desde ahora. La conocemos, a veces la conocemos de una manera lastimosa, de las penurias por las que pasa el pueblo haitiano, y lo que nos da una sensación de lástima, impotencia, pero tenemos que entender que es un pueblo hermano que ha estado sometido a un intervencionismo, a una injerencia, a un tutelaje durante estos últimos 50 años, que no permite que en Haití haya autodeterminación y soberanía y que sus instituciones funcionen. En este momento no hay parlamento, no hay tribunal, no hay ejército. Entonces hay un deterioro que redunda en el empobrecimiento de la población. ¿Ves? Al desmontaje del Estado, del país, los servicios públicos, que me está diciendo es gravísimo. Los servicios públicos están muy deteriorados, la salud, la educación, había una gran migración de muchos años, el empobrecimiento, pero hay otro factor importante, que es la violencia. ¿Ves? Sí. La violencia es de unas bandas que hay que saber de dónde surgieron, que las insertaron para crear terror, cómo se arman, de dónde les llegan las armas. Eso está comprobado, eso es injerencia extranjera para tener en zozobra al pueblo haitiano. ¿Por qué es tan importante para el imperio, para en este caso, las manos de Estados Unidos también están metidas allí, aunque salieron en algún momento de la historia, también salieron los contingentes, pero sabemos que soterradamente siguen allí? Es tomar el control de Haití. ¿Qué es lo que hay en Haití que les hace tan apetecible ese espacio? Bueno, en primer lugar, el imperio norteamericano ha tenido una apetencia de expansión en el Caribe. Uh-huh. Históricamente, eso se comprobó en Cuba. Puerto Rico es una semicolonia. Las invasiones que hubo en Haití y de República Dominicana, hubo invasión norteamericana en 1915. 15 años tuvieron en ese territorio, tanto en Haití como en República Dominicana. Y desde entonces no ha dejado de haber intervención. En aquella intervención le saquearon las reservas monetarias a Haití. Uh-huh. Y entonces es toda una acción para hacer inviable la nación y el Estado haitiano. ¿Y cuál es el objetivo subyacente en eso? El objetivo es expansión, anexionismo, apropiarse de los recursos naturales, que son muchos los que hay en Haití. Que son muchos los que hay en Haití. Entonces,
es hacer inviable la sociedad haitiana, es hacer inviable las instituciones haitianas. Entonces, ha habido con el tema de la ayuda humanitaria, es un tema los cascos azules que estuvieron allí. Exacto, y que causaron destrozos, fueron denunciados, fueron denunciados porque violaron los derechos humanos, cometieron abusos contra las mujeres haitianas. Entonces, eso perdura y se mantiene. A principios de ¿Hay alguna solución? ¿Qué nos dice el futuro próximo? ¿Y cómo el comité se vincula digamos, a esta situación que transita el pueblo haitiano en términos de la solidaridad que le estamos dando o que le queremos dar? ¿Cómo nosotros podemos aportar? Bueno, en primer lugar, llamarnos a la unión, a la hermandad, a la solidaridad activa, a estar atentos a los acontecimientos, a no ser indiferentes. Nosotros en el comité lo que hemos hecho es ser una voz divulgadora, formativa, que denuncia, educativa, ¿no? Para que se conozca la situación haitiana en Venezuela. Y hemos tenido muy buena receptividad. El pueblo venezolano quiere al pueblo haitiano, lo siente. Entonces nosotros lo que queremos es acompañar al pueblo haitiano, ¿ves? A que tenga sus derechos de autodeterminación, de soberanía, de libre decisión. Yo te escucho y me vienen a la mente imágenes del apartheid, cuando Sudáfrica estaba viviendo ese régimen en pleno, digamos, apogeo. En el mundo se generaron muchos movimientos de solidaridad y de denuncia y era constante. Yo sé que eso, digamos, no tumba gobierno, como dirían, ¿no? Pero crea una matriz favorable para que los políticos y los que tienen el control de la situación se vean presionados y vigilados incluso, ¿no? Porque entonces cada movimiento, cada declaración, cada acción que se desarrolla es socializada, es publicada, es colocada a la luz pública, y eso hace que, bueno, los pasos que den sean como más cuidados y termina ejerciéndose un peso importante. No digo que suceda igual, pero sí sé que digamos, lo que tú estabas señalando, la solidaridad expresada por los medios, contundentemente ayuda a que se gire la mirada hacia ese pueblo, como a todos los demás pueblos en el mundo que están siendo, en este siglo XXI, siendo golpeados por la colonialidad del poder. Sí. Aquí mismo Cuba. Claro. Tú acabas de nombrar a Puerto Rico, que sigue también, va por ese camino de desmantelaje. Está el Congo, en África, Somalia, en fin. Sí, son varios. Es una situación común y nosotros lo que nos llama es a la perseverancia, a mantenernos en esta perspectiva de resistencia, ¿no? En que somos pueblos hermanos. Cuando ocurrieron los hechos del 3 de enero, nosotros recibimos gestos de solidaridad del pueblo haitiano. Eso. Ellos están atentos también con lo que pasa en Venezuela. Hay muy buena comunicación, ¿ves? Y la barrera del idioma no nos separa. Ahí estamos presentes. Hay muy buena comunicación y nosotros creemos que así como es Haití, somos nosotros los venezolanos, por lo que estamos viviendo, son nuestros hermanos cubanos también. Y no nos queda sino llamarnos a la unión, a la perseverancia, a mantenernos constantes, a ser fiel a los principios de la autodeterminación, de la soberanía, de la independencia, de la patria. Esos son elementos muy fuertes que nos deben cohesionar y mantenernos en esta tarea en la que debemos dedicarnos permanentemente. Sí, esa solidaridad afrodiaspórica tiene que prevalecer. Yo estoy de acuerdo contigo y quisiera que le dijeras a nuestra audiencia, las personas que nos escuchan en el país, que estén interesadas por el tema, ¿cómo hacen para aportar, para vincularse, para crear también sus espacios de solidaridad comunal, ya que se está haciendo también desde las comunas o se está articulando con las comunas? ¿Cómo aquel que está interesado tiene esa sensibilidad por el pueblo haitiano puede vincularse a partir de esta información que les estamos dejando como introducción a todo lo que significa la solidaridad con este pueblo afrodiaspórico? Bueno, en primer lugar, el dato que te puedo dar de referencia es que nos pueden encontrar todos los días miércoles en el piso 22 de la Torre Norte del Ministerio de la Cultura. Ahí nos reunimos semanalmente y ahí podemos establecer vínculos
Tenemos una red de comunicación, estamos difundiendo eventos. Hoy tenemos un evento en El Silencio. Ayer tuvimos un evento en Los Mecedores. ¿El de hoy a qué hora es? A las 5 de la tarde en el bloque 1 del Silencio. Están todos invitados entonces. Entonces, y vamos a seguir promoviendo estas actividades en lo sucesivo. Vamos a comunicarlas a todas aquellas personas interesadas. Pueden establecer comunicación con nosotros para ponernos de acuerdo. Sí. Bueno, estamos llegando al final del programa. Vamos a ver si tenemos otra pieza que regalarle a nuestra audiencia por aquí en la chuleta del programa, en el guión. Ajá, sí, cómo no. Aquí hay una canción que se llama Mal, de Annie Alert. Pero antes nos vamos a despedir saludando a nuestros santos, ancestros y ancestras. Hoy es lunes de carnaval. Esperemos que disfruten sanamente, mañana también. Y nos veremos luego nos escucharemos el próximo lunes por esta señal de 95.9 FM a las 9 de la mañana en Radio Miraflores, La Voz de la Verdad. Saludamos entonces y en la señal matriz de 95.9 FM al Mayor General Jorge Márquez en la presidencia, en la vicepresidencia a José Manuel Blanco Díaz, a la Gerencia General de Contenidos Programáticos Sandra Jiménez, a Adán Mogollón en la Gerencia General de Operaciones, en la producción del programa Liliana Martínez, Adalberto Tapia y José Zavala, en la cabina Daniel Casadiego y su servidora Marisabel Blanco Sifontes. Un abrazo para todos y los dejamos entonces con Mal de Annie Alert.
Somos Afro. Seguimos construyendo la Afro-Venezuela posible. Nos escucharemos el próximo lunes a las 9 de la mañana Por Radio Miraflores, la voz